Al final de los sentimientos no hay nada, pero de cada principio hay una promesa. Detrás de esos pequeños sentimientos no hay absolutamente nada, pero detrás de cada principio hay una promesa. Algunos en la vida, la razón por la que no cumplen sus objetivos es porque se preocupan por sus sentimientos. Se encierran en ellos, no quieres levantarte, ¿quién lo haría? Cada día le dices no a tus sueños y posiblemente retrasas tus sueños hasta 6 meses de un año entero. Tan solo un día que no te levantaste pudo haber retrasado tus metas mucho tiempo. Es muy fácil dejarse llevar por un pero no estoy calificado, pero no soy muy bueno, pero no soy muy inteligente, pero no fui a una buena escuela, pero no tengo mucho dinero, pero, si alguna vez avanzarás al futuro, si alguna vez siguieras tu destino, tendrás que superar los peros. Amo el proceso. Lo amo trabajar por lo que quiero, amo el sacrificio, amo la dedicación, amo el compromiso. Todo el mundo quiere el premio, pero nadie quiere el proceso. Todos quieren ser un diamante, pero nadie quiere la presión. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. El talento es algo natural. La habilidad solo se puede crear después de horas y horas y horas de practicar algo. Aquellas cargas, la mayoría de personas que aún no logran las cosas que quieren, es porque basan todo en el ajetreo y no en la superación del trabajo o en la pérdida de oportunidades que son cruciales. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Simplemente aplica a ti y a mí. Significa que no se puede lograr nada si no se paga el precio. Ahora, ¿cuál es ese precio? Bueno, son muchas cosas. Primero, es comprender emocional e intelectualmente que literalmente nos convertimos en lo que pensamos, que debemos controlar los pensamientos si queremos hacerlo con nuestra vida. Entender bien que lo que siembras, cosecharás. Segundo, es cortar todas las cadenas de la mente y dejar que se eleve como fue diseñada para hacerlo. Es entender que tus limitaciones son autoimpuestas y que las oportunidades son muy grandes y van más allá de lo creíble, que se elevan por encima de la mezquindad, de lo común y los prejuicios. Tercero, usa todo tu coraje para forzarte a pensar positivamente en tu problema, para establecer una meta definida y hacerlo de manera clara. Deja que tu maravillosa mente piense en tu meta desde todos los posibles ángulos. Deja que tu imaginación especule libremente sobre posibles soluciones diferentes, para negarte a creer que hay circunstancias lo suficientemente fuertes como para derribarte en el logro de tus propósitos. Para actuar pronto, decidir cuando tu rumbo es claro y estar constantemente consciente del hecho de que en este momento estás parado en medio de tu propio acre de diamantes, como Russell Conwell lo señaló. Cuarto, ahorra al menos el 10% de lo que ganas. También recuerda que sin importar cuál sea tu trabajo actual, tienes grandes posibilidades si estás dispuesto a pagar el precio. Ahora repasemos los puntos importantes en el precio que debemos pagar para conseguir una vida maravillosa. Claro que valdrá la pena. 1. Te convertirás en lo que piensas. 2. Recuerda la palabra imaginación. Deja volar tu mente. 3. Coraje. Concéntrate en tu meta a diario. 4. Ahorra el 10% de lo que ganas. Y actúa. Así que bueno, trata de ser más trabajador. Número 1. Especifica tus metas. Porque ¿cómo alcanzarás algo si no sabes qué es lo que lograrás? A menudo las personas no especifican sus objetivos, no les gusta detallar las condiciones para fracasar. Entonces, si permaneces flojo y confundido, será fácil porque si no lo haces tampoco sabrás cuándo fallas. Las personas podrían decir, en verdad no quiero saber cuándo fallaré, sería doloroso, me mantendré ciego ante eso. Está bien, excepto que fallarás todo el tiempo, pero jamás sabrías que lo estás haciendo y fácilmente te darías cuenta hasta los 40. Así que te recomiendo que no dejes que pase. Si esa ceguera fuera a propósito, podrías haberlo sabido, pero elegiste no hacerlo. A veces cuestiono a alguien, ¿qué harás los próximos 6 meses? Y me dice, y yo, no me digas, muéstrame. Muéstrame tu plan de los próximos 6 meses. Lo veré y quizá pueda ayudarte, pero tienes que tomarlo en cuenta. Ponlo en perspectiva.
Actúa sobre lo que sabes. La mejor palabra para acompañar el actuar: masiva. Verás, eso cambiará todo. La acción masiva es la cura de todo. Si harás llamadas, haz miles. Si harás contactos, haz miles. Si tocarás puertas, toca miles. ¿Lo ves? Eso cambia todo. Ok, una vez configurados tus objetivos, pensarás, está bien, si pudiera hacer que esta vida parezca que vale la pena a pesar de que podría haber, ya sabes, ansiedad amenazante y algo de sufrimiento. La pérdida involucra todo eso, obviamente. El objetivo es tener una visión para tu vida donde consideres todas las cosas que justifiquen tu esfuerzo. Ok, así que, ¿qué harás? Luego sería volver a las microrutinas. Sería como, bien, esto es lo que pretendo hacer, pero ¿cómo se hace eso día a día, mes a mes? Es ahí donde algo como un horario sería increíblemente útil, como el calendario de Google. Estructura correctamente un horario y cúmplelo. Ok, ¿cuál es la regla con el horario? No es una prisión. Eso es lo primero que la gente hace mal. No me gusta seguir un horario. ¿Qué tipo de horario tienes? Debería ser para hacer esto, para hacer aquello y decir, debo hacer esto. Tú sabes, y después jugaré videojuegos porque nadie quiere hacer solamente lo que no le gusta. Como si estuviera mal configurado y que no tengas un día que quisieras. Ese es el truco. Ok, mañana lo modificaré para que sea posiblemente el mejor día que pueda tener. Prácticamente hablando, ¿cómo se vería? El lenguaje del pobre es, lo intentaré 1 o 2 veces y veré qué pasa. En esa forma hablan los pobres. Un tipo dice, bueno, lo intentaré 30 días. 30 días. Puedes adivinar su saldo bancario. Debes tener un mejor plan de juego. Esto es algo importante que debes hacer a partir de mañana. Observa tu plan. Si no está lleno de acción masiva, cámbialo. Mañana. La fórmula realmente funciona así. Toma una buena idea y ponte en acción. Toma un par de buenas ideas y ponte en acción. Tan pronto como culpes a la vergüenza o a la justificación, te desempoderas. En vez de ser responsable de tus emociones, sentimientos, actitud o acciones. Cuando asumes la responsabilidad, entonces no estás a merced del mundo exterior y de lo que pase en él. Aprendes cómo mejorar tu capacidad emocional, de modo que ya sea que estés feliz, triste, disgustado, frustrado, enojado o temeroso, sepas cómo navegar entre esas emociones que hacen que el centro motivacional en tu cerebro se ilumine o el centro del miedo se ilumine, lo que hace que te detengas o pospongas tus cosas y no tomes acción. Una de las principales razones por las que eres infeliz es porque en el fondo sabes lo que quieres, pero no te permitirás tenerlo. Quiero desglosar esto porque después del coaching a millones de personas durante la última década, este tema es fundamental para todos y cada uno de nosotros. Sigues con tu vida y te mueves por las redes sociales. Inevitablemente te encontrarás con imágenes o personas que tienen las cosas que te gustaría tener o que hacen las cosas que siempre soñaste hacer. En lugar de usar ese momento para inspirarte a tomar acción, para aprender sobre lo que deseas hacer, para trabajar y obtener las cosas que deseas, eres capaz de hacer eso, pero en vez de tomar acción, cometes un fatal error. Todos hacemos eso. Te detienes y consideras lo que quieres o lo que quisieras hacer y luego te dices que jamás pasará. Justo ahí, mataste tu inspiración, mataste tus sueños, tus metas, te invalidaste a ti, a tus deseos, te dejaste caer y básicamente dijiste que no eras digno de esas cosas. Y en ese segundo, simplemente te perdiste de todas las cosas que estaban destinadas para ti en la vida. ¿Y qué quiero que hagas al respecto? Bueno, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que entiendas que puedes querer esas cosas y también puedes tenerlas, pero requerirá acción.
Y por lo tanto, la próxima vez que en tu vida sientas ese dolor en tu interior y estés como, Dios, me gustaría tener ese coche, me gustaría tener esa casa, me gustaría tener buena salud, o esa mentalidad, anótalo y luego recuérdate una simple verdad. Puedo pensar así, puedo tener ese auto, puedo tener ese estilo de vida, solo tengo que ponerme a trabajar. Es muy simple. Solo deja de decirte que jamás te pasará a ti, porque la razón por la que no pasa es porque te sigues diciendo que no pasará. En el segundo que te digas que absolutamente todo puede pasar y que solo tienes que trabajar, cambiarás el modo de tomar acción, y ahí es cuando empezarás. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Además de dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.